un muchacho que le gustaba cantar. Va interesándose en el mundo del teatro, en el mundo del canto lírico, del canto de la zarzuela. El rey de los cantores, el Máximo. Se impone con la vestimenta que él prefería, que era el smoking para cantar. Y podía vestirse de gaucho. Graba más de 900 canciones, filma 8 películas, 4 en Francia y 4 en Estados Unidos, bajo el régimen de la Paramount. Es plebeyo en su origen, pero esto no es un impedimento para poder manejarse con absoluta familiaridad en los ambientes más mundanos. Una cancha, hay una elegancia para moverse en el mundo. Callecitas de mi barrio, lanchas que doblan la esquina de un río de juguete, la vuelta de Rocha, alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo rabalero, el Maldonado y el tango. El viejo tango estremecido de pena. Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Gardel llega a los 3 años a Buenos Aires con su madre Berta, desde Toulouse, Francia. Todo parece indicar que fue así, incluso en las últimas investigaciones que se han hecho en Francia se han encontrado muchas referencias familiares. Es hijo único de una madre soltera, Berta Gardés, también tolosana de Francia. Su nombre de origen es Charles Romuald Gard. Españolizado, castellanizado, al llegar como Carlos Gardés. El nombre de Gardel será un nombre artístico que él se ponga muchos años más tarde. Él es hijo de la inmigración, en el momento de mayor afluencia inmigratoria en la Argentina. El momento más intenso, eso que se ha dado en llamar la inmigración masiva, se da entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, 1914. Y hay que aclarar que Berta no llega sola. Berta no llega por un deseo a probar suerte, sino que tiene unas relaciones previas de Francia, que es Anaïs Biot, que es también francesa, que es planchadora y que será un poco quien la reciba en Buenos Aires y que la cobije a través del trabajo, a través de la contención. Juntos ocupan una pieza de inquilinato, empieza a desempeñarse como planchadora. Una planchadora trabajaba entre 9 y 10 horas diarias, de lunes a sábado. Tiene que resolver qué hacer con ese pequeño, ¿no? Berta delega este trabajo en una familia amiga, que es la de Rosa Franchini, que se va a ocupar de cuidar a Gardel durante todos estos años que la madre se va tratando de estabilizar laboralmente en Buenos Aires. El primer registro que tenemos de Gardel en una escuela es en el año 1897, en una escuela que estaba y existe todavía en la calle Talcahuano, en Talcahuano y Viamonte. En ese momento era una escuela superior de niñas, pero que en los grados inferiores aceptaban varones. Primer grado tenemos un certificado de terminación de estudios que acreditan, era Gardés todavía, se lo conocía como Carlos Gardés, que terminó su primer grado en esta escuela de la calle Talcahuano. Gardel cursó segundo grado en el año 1899, que también existe un certificado. En el 1900 no lo encontramos en ningún registro, pero vuelve a aparecer en 1901 en la escuela, el famoso colegio de San Carlos, de los padres salesianos, que él cursa como alumno artesano, era pupilo, o sea que residía en la escuela, y en 1902 pasa a la categoría de alumno estudiante, y es ahí donde conoce a Ceferino Namuncurá. Según esta anécdota, participaron de una especie de concurso de cantores y Ceferino parece que derrotó a Gardel en ese concurso. Entonces, de ahí los fanáticos de Gardel tienen una frase que es que había que ser santo para ganarle a Gardel. Ya los sapos y las ranas se han ido y los gatos se quedaron dormidos y yo solo recordando mi amor te repito esta dulce canción.
siguiente, que es 1903, para reaparecer en 1904 en el Colegio San Estanislao, también una escuela particular, privada. En ese momento a las escuelas privadas se les decía escuelas particulares. Y ahí termina sus estudios primarios. Termina sexto grado. Y va a bordear todo el tiempo esa disciplina con las tentaciones de la calle, de la bohemia. Ellos están instalados primero en la calle Corrientes, después en la calle Uruguay al 160, o sea, en pleno corazón de los teatros de Buenos Aires. Los conventillos donde ellos alquilan, uno lee los censos y ve que está lleno de artistas, pintores, actores, bailarines, fotógrafos. Y encuentra en el mundo del teatro su gran vocación. En realidad la primera vocación de él, más que el canto exactamente, es el teatro. Trabaja como utilero, está siempre dando vueltas sobre el mundo del teatro, ¿no? Trabaja en los teatros como comparsa, partiquino, como claque. Él dice muchas veces que veía a los artistas arriba del escenario y él los imitaba para el resto del personal que estaba trabajando con él. Y dice, no es por venderte un boleto, dice, pero yo ganaba más aplausos con mi público que el divo que estaba delante del escenario. Es un gran admirador de Enrico Caruso, de Tito Schipa. A Schipa lo conoce, lo trata, asimila algunas enseñanzas de canto y hay un elemento operístico en la manera de cantar de Gardel que se va a ir profundizando y desarrollando a medida que pasan los años. Va desarrollando el oído, va viendo la forma histriónica, va tomando elementos técnicos en forma bastante autodidacta. Está toda la postura del cantante lírico, está en posiciones siempre tratando de preservar la columna de aire, o en posiciones donde el diafragma esté elevado para poder tomar buenas tomas de aire, cómo eleva el pecho. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. El otro modelo que toma rápidamente es el del payador. Bettinotti, Gabino Seiza. Él queda deslumbrado por la capacidad repentista que tienen estos payadores, que son de algún modo los primeros héroes del canto popular de esos años, ¿no? Llegaban de distintos puestos de la provincia de Buenos Aires a cantar al centro. Se va a empezar a formar muy fuertemente en el mundo de lo que es el mercado del abasto. Suele ir al café O Rondeman, que estaba justamente ahí enfrente del mercado. Puede cantar, a veces le dan algo de dinero o a cambio de comida, pero va conociendo vínculos, va escuchando mucha música, porque hay una fusión extraordinaria entre la música italiana, porque básicamente los puesteros son italianos y todos los carreteros que vienen del interior y los vascos que traen la leche, todo eso va trayendo mucha música, mucha cultura que él va a ir incorporando. Además de esto, él va conociendo gente que le enseña a tocar la guitarra, que le enseña un repertorio, con todos ellos payadores, cantores criollos. Es el francesito que sea criolla. Y canta estilos, canta vidalitas, milongas, zambas. Es un cantor nacional. En ese entonces aparece esta categoría genérica, que es la del cantor nacional. En esas rondas, en esas peñas, en esos fogones donde Gardel empieza a cantar, se van armando barras alrededor de los cantores. Barras que les dicen, a uno le dicen de tal manera, a él le dicen el morocho del abasto, y entre ellos va a estar José Razzano, uruguayo de origen, al que apodaban el Oriental. Y entonces se organiza un encuentro en lo que se llamaba el Café del Pelado, que estaba en Entre Ríos y Moreno. Y ahí, frente a una tertulia de amigos, Gardel y Razzano se presentan y cantan, cada uno a su turno. Y allí nace ya el germen del dúo, Gardel-Razzano. Esto es en 1911. Gardel tenía 21 años. Comienza su actividad artística en forma amateur, en forma intuitiva, instintiva. Cantan en almacenes, pero también cantan en pueblos. Y cantan en pueblos donde lo que tienen como ganancia es la comida del día. Para hacer las giras agarraban la línea de un tren, iban bajando en cada pueblo y en cada pueblo, en los cines teatro, siempre había número vivo, porque tenían que cambiar el rollo de la cinta, entonces siempre salía alguien a cantar. Y un día, en uno de estos pueblos,
como Gardel, con letra cursiva, escribía Gardés, y viste que la S tiene un firulete arriba, alguien que lo vio confundió la S con la L y puso Gardel Razzano. Y él adoptó el apellido en ese momento Gardel y de ahí en más fue Gardel Razzano. Consiguen una actuación para un grupo de estancieros en un cabaret. Después de este cabaret lo llevan al Armenonville a cantar en un privado, en un saloncito privado para una gente, y gusta mucho lo que hacen ellos dos tocando y los contratan para algunas actuaciones en el Armenonville. Aquí empezó el dúo, Armenonville, tiempos viejos. El Buenos Aires, elegante y nocturno, se reunía allí. Gardel y Razzano triunfaron ese día y quedaron en la casa. Empiezan a tener actuaciones más seguidas y Gardel empieza a ver la necesidad de agregar un músico al equipo, un guitarrista al equipo, porque los dos eran guitarristas bastante limitados. Entonces se incorpora a ellos un tercer miembro, que es el Negro Ricardo, como guitarrista específicamente. Hacia principios del siglo XX, para los cantores criollos, los payadores, el tango era la música de los inmigrantes, de los italianos, especialmente de una manera muy despectiva, una música napolitana baja, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura entre los cantores criollos tradicionales con los que empiezan a parar la oreja a ese tango que venía del mundo más bajo, de los arrabales, del mundo prostibulario, de los peningundines, pero empieza a tener otras poéticas y hay quien empieza a parar la oreja y decir, no, pará, no, esto no va en contradicción con lo otro. Un pianista, Samuel Castriota, había compuesto una canción llamada Lita y un poeta llamado Pascual Contursi le acerca a Gardel una letra. Esa letra es Mi noche triste. Esto sucede en 1916. A Gardel le gusta la letra, se la da Castriota, combina esa creación instrumental de Castriota con esta poesía de Contursi. Se venían ejecutando tangos instrumentales y algunos de ellos tenían algunas letras que acompañaban la melodía, pero que no implicaban una obra poética. Eran letras de ocasión, eran cuartetas que podían ser picarescas o costumbristas. ¿Cuál es la originalidad de eso? Un tango que tiene una letra narrativa muy porteña, que tiene que ver con la melancolía y la tristeza de un sujeto que ha sido abandonado por una mujer o una mujer que ha abandonado el hogar. Y entonces este hombre, en una especie de soliloquio, se lamenta por su situación y por su condición de vida, ¿no? Gardel graba el primer tango canción, que es Mi noche triste, y lo estrena en el Teatro Empire en 1917. En lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Para 1917-1920 el tango no era del todo bien visto y los tangos lunfardos menos. De algún modo el lunfardo se legitima también, se legitima socialmente, sale desde su mundo y llega a la sociedad argentina, a esa clase media emergente a través de los discos. El sello Odeón les hace un muy buen contrato para constituirse en artistas exclusivos de la compañía. Finales de la década del 10 hacen giras por la provincia de Buenos Aires, por Rosario, Córdoba, Uruguay por supuesto, van a Chile, van a Brasil. Gardel empieza fuertemente a ser la voz preponderante del dúo, a grabar cada vez más tangos. Había editoriales donde aquellos que habían escrito letras las registraban y estaban en las editoriales. Gardel se acercaba a estos espacios a pedir qué canciones nuevas habían aparecido, qué letras nuevas había, pero también decir, bueno, ¿y esta de quién es? De fulano. Bueno, quiero contactarme con fulano. Entonces se encontraban con fulano y decía, mira, muy linda tu letra. Él lo proponía en función del canto siempre. Esta frase yo la canto y no me cierra, me quedo sin aire, se me corta, se me hace muy larga. Pero además le decía, fíjate que si el sentido de la construcción es este o aquel. Es un gran descubridor de poetas de su época.
lo descubre a Celedonio Flores. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Le graba el primer tango a Cadícamo, Pompas de Jabón. Bebeta de mi barrio, papa papusa, y anda paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champagne. Después graba lo de Disépolo. O sea, no es que grababa cualquier cosa. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? Con Gira Gira. Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, te largue para. Cuando te viene la vía, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se retira. El dúo Gardel-Razzano ya es un éxito. Son artistas muy buscados. Ya está el negro Ricardo como guitarrista permanente. Graban tangos, graban bambucos colombianos, graban vidalitas, estilos, etcétera, etcétera. Gardel incluso es convocado para filmar una película silente, una película sin sonido, Flor de Durazno, en función de los éxitos del dúo. Empiezan a aparecer las primeras orquestas importantes, la de Julio De Caro, de Francisco Canaro, los poetas, los músicos, todo va creciendo. Este dúo va a seguir hasta 1925, va a ir declinando de a poco porque Razzano lamentablemente empieza a tener problemas en su garganta. Tiene una operación de la cual no sale bien y finalmente decide dejar el canto y pasa a ser el apoderado de Gardel, el representante artístico de Gardel. Gardel pasa a ser solista, empieza a tener ya una proyección internacional importante, con giras a donde va a actuar a Europa principalmente, va a Francia, va a París. Y ahí Gardel logra ingresar en ese mundo, en el mundo de los cabarets parisinos y también en los aledaños que serían Niza, Monte Carlo, donde también trabaja después, con muchísimo éxito. El tango se vuelve una moda a finales de la década del 20, un furor en esa exacerbación. Por ejemplo, Gardel en París cantaba muchas veces disfrazado de gaucho. En 1930, Eduardo Morera, que era un director de cine, decide hablar con Gardel, que era amigo de la noche, amigo de una ciudad de Buenos Aires donde se encontraba esa sociedad, y le dice que hay una posibilidad de grabar algunas canciones con sonido. Esto se llamó encuadre de canciones y con los años se conoció como los cortometrajes de Gardel. Inaugura el cine sonoro, digamos. De alguna manera la técnica de sonorización de películas va a empezar en la Argentina con esas filmaciones. Hasta 1933 nosotros no tenemos cine sonoro, porque la primera película sonora es del 33, es la película Tango. Entonces Gardel, salvo esto que filma con Morera, nunca filma cine sonoro en la Argentina. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.
Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Gardel es el hombre justo en el momento oportuno. Es el hombre que acompaña el nacimiento del cine sonoro y con el mismo la reconstitución de la industria. Es una industria que ahora necesita actores que hablen y más aún, que canten. Y total, no le debo más que 3 meses. Y el que va corriendo. Es que dice que va corriendo demasiado. La empresa Paramount, que es la que lo contrata a él, decide seguir avanzando sobre su penetración cultural en los países americanos. Entonces saben que en Sudamérica el género que más interesaba era el tango. Entonces lo contratan y en 1932 filma Gardel 4 películas entre el 32 y principios del 33 en Joinville, y allí en los estudios que tenía la Paramount, y ahí aparece Gardel muy bien plantado. Oh, muy obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo, hoy si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, no sé que un hombre no debe llorar. Gardel sueña con ser un astro panamericano. Digo panamericano porque las películas se producen con capitales norteamericanos. Por lo tanto, la figura de Gardel se vuelve un tanto conflictiva para algunos observadores argentinos. En principio porque no está en la Argentina. Argumento filmado en París con actores que no son argentinos. ¿A quién le pidió permiso? ¿No? Entonces hay una devolución de la crítica local muy dura, diciendo que estaba bastardeando la temática argentina, que eso no era Buenos Aires, que todo lo que podemos imaginar, ¿no? Que a Gardel le va a producir mucho dolor. ¿Y qué hace él ante esa controversia? Redobla la apuesta. La empresa Paramount decide seguir con Gardel y entonces le hacen un contrato para filmar ya en los Estados Unidos sus 4 películas americanas, que van a ser las 4 películas más importantes, ¿no? La mejor definición de Gardel la da Julio Cortázar, cuando dice es el espejo sonoro de la Argentina, porque todas las generaciones, cada generación se mira en ese espejo y encuentra algo que le pertenece, algo que es de sus ancestros, algo que le viene de muy lejos, algo que tiene que ver con esa mezcla de la inmigración y lo autóctono. A raíz del éxito de las películas, del extraordinario éxito de las películas que él filma en Estados Unidos, Paramount acuerda con Gardel que salga de gira por Latinoamérica a promocionar las películas. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. El propósito era volver a la Argentina después de cubrir las distintas plazas americanas
de llegar a esos lugares donde nunca nadie antes había llegado, pero la tragedia de Medellín del 24 de junio del 35 dio por tierra con ese proyecto. Gardel muere por un accidente aéreo que se produce en la propia pista de aterrizaje, ¿no? Está por salir su avión, hay un error en el banderillero, hay un malentendido en el banderillero y se produce una colisión en la propia pista, en el momento del despegue, ¿no? La muerte de Gardel es recibida, por supuesto, con gran estupor en la Argentina, ocupa todos los titulares con letra catástrofe, absolutamente todos, y a partir de ese momento comienzan los trámites para la repatriación de los restos de Gardel. Por lo tanto, muere 2 veces. Muere como noticia, estando lejos de su ciudad, ¿no?, que tanto quería, que era Buenos Aires, y luego de algún modo la gente vuelve a experimentar ese duelo cuando en 1936 los restos de Gardel vuelven a la Argentina, en un momento clave para la historia del tango, un momento de transición, porque todo parecía indicar que el tango era una cultura musical escrita en pasado, que el tango estaba agonizando, que estaba siendo desplazado por el jazz, por la rumba, por otras músicas. Ya cuando los restos de Gardel llegan a Buenos Aires, de algún modo Gardel es el tango. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.